Bueno, pues estamos con Teresa Fernández. Teresa Fernández, que es la coordinadora del Foro Europeo de Debate entre Jóvenes, ¿no? Al que creo que llamáis Euroforo. El motivo que estés con nosotros, bueno, no con nosotros, estás conmigo y estás también con ellos, con los ciudadanos, ¿no? Es que sabes que estamos en un proyecto que es para hablar de la ciudadanía y Europa, que de alguna forma es fomentar la ciudadanía europea. Entonces, como tú estás dentro de un ámbito con un perfil que estás en la Escuela Estatal Italiana, donde tenéis la sede, pues sí te pediría inicialmente que les digas a ellos, a los ciudadanos, qué es el Foro Europeo de Debate entre Jóvenes, que es fomentar la cultura en esos perfiles de la juventud, Teresa. Pues sí, bueno, el Foro Europeo de Debate entre Jóvenes es un proyecto educativo que engloba a muchos colegios internacionales y nacionales aquí en Madrid, y es un espacio en el que profesores trabajamos juntos de diferentes centros para hacer que nuestros alumnos trabajen temas sobre todo de la Unión Europea, temas económicos, políticos, sociales, en fin, del ámbito en general joven, europeo. la juventud. Gente joven, sobre todo adolescentes, Adolescentes. entre 16 a 18 Pero ¿quién años. forma parte? Yo primero, antes de preguntarte, que te voy a preguntar quién forma parte de este proyecto, qué colegios o qué Sí. liceos forman parte del proyecto, también me gustaría antes preguntarte cómo surge esta idea de crear este foro de debate entre jóvenes de Europa. ¿A quién se le ha ocurrido, no? ¿Y por Sí, qué? sí, bueno, este foro nace en 1996 con el profesor Johannes Tierna del Colegio Escandinavo y con el patrocinio del Ministerio Sueco y del Ayuntamiento de Alcobendas. Se puso en marcha el proyecto con los colegios en ese momento, el Colegio Escandinavo, el Colegio Base, también de Alcobendas, dos institutos públicos, el Giner de los Ríos y el Severo Ochoa, y el Liceo Alemán, digamos como internacional. En el año 98, al año siguiente, se incorporó el Liceo Francés y el Liceo Italiano, del O sea, que que es formó parte. plural 100%. Sí, Tú recuerdas que el año pasado estuvimos en vuestro salón de actos sí, realizando una jornada, ¿no? Con presencia de ponentes de relieve, Miguel Ángel Ballesteros, el director del Instituto de Estudios Estratégicos, Pablo Núñez en Cabo, catedrático de sí. la Complutense. Y hoy esta entrevista está vinculada a lo que es la ciudadanía europea y en concreto, por tu ámbito, en el campo que tú te mueves, es el tema de la juventud, ¿no? Hemos hecho este lunes último una jornada ahí, con el título de Ciudadanía de Europa, ¿no? Tú has estado haciendo esa apertura, porque no pudo estar el director de la Escuela Estatal Italiana, ¿no? Sí, Porque además es el liceo, sí, sí. es una escuela estatal, Statale. es así, Sí, correcto, ¿no? sí, sí. Y entonces, ¿cómo ves tú, cuando me estabas comentando el de la presencia de estos colegios, el liceo escandinavo, el alemán, el liceo francés, ¿cómo ves tú el interés que tienen la gente, los jóvenes de estas edades, ¿no? A la hora de conocer sus derechos o qué representa la ciudadanía europea en la juventud? ¿Cómo lo están viviendo ellos? Ese hecho de ser jóvenes europeos y además de diferentes países. Bueno, en primer lugar, ellos lo viven al principio, pues digamos de una manera distante, porque bueno, están bombardeados por la televisión, ¿no? De diferentes noticias y además en este momento más noticias alarmantes, pero poco a poco van entrando en lo que es la Unión Europea y digamos que el objetivo fundamental de este programa era abrir un espacio donde los alumnos, digamos, pudieran debatir diferentes aspectos de la vida económica, política, social, cultural de la Unión Europea y también desde aquí de otros países, y llegar a crear, digamos, una conciencia de ciudadano europeo. Por lo tanto, el proyecto en sí, lo que pretende, los objetivos que pretende, por un lado, era fomentar la adquisición de conocimientos, que eso es Es importante. enriquecedor entre ellos, porque claro, estamos hablando de colegios con nacionalidades muy diferentes, es decir, estamos hablando del liceo italiano, o sea, el tema del escandinavo, el alemán, el liceo francés, colegios, institutos públicos, como es el Sí. 08 y demás,
¿Y entre ellos cómo se relacionan? En esa edad estamos hablando de 14, 16, 17 años, Sí. 15 años. Bueno, pues esto va un poco lo que estaba Esa, diciendo, ¿no? digamos, como la línea del fomento de ciudadanía europea. Sí, Contado, sí, claro. Entonces, lo que decía, que precisamente en ese espacio donde estos alumnos van a debatir diferentes temas, se pretende también que su formación sea una formación también integral en otros valores, que son los valores fundamentalmente de libertad, de cooperación, de solidaridad y de participación. Y dentro de la participación, del respeto, la adquisición también de estos valores, del respeto de las diferencias. Esas diferencias vienen dadas, primero, porque son alumnos de centros extranjeros y centros españoles. Hay nacionalidades escandinavas, diferentes alumnos suecos, en fin, de todas las nacionalidades, también alemanes o franceses, italianos, italo-españoles, alemano... quiero decir, es una pluralidad importante. Pero hay un tema que antes que se me olvide. ¿Y los padres de esos alumnos? Bueno, los padres... ¿Entran en el juego de fomentar esa ciudadanía europea? Bueno, lo que pretendemos... ¿Participan de una forma los padres a veces en el foro? ¿Tienen presencia? Bueno, los padres no tienen presencia en cuanto que están invitados, por ejemplo, a conferencias, a sesiones en las que pueden simplemente presenciar, ¿no? Lo que están debatiendo. Pero, en realidad, lo que pretendemos es que a través de los adolescentes, de estos jóvenes, que son el futuro de Europa, transmita también a los padres el valor de ser ciudadano europeo. La idea o tomar conciencia de la ciudadanía, de ser ciudadano europeo y no ser ciudadano español, sino yo soy ciudadano europeo de origen español, soy ciudadano europeo de origen alemán, soy ciudadano europeo de origen francés, etc. Creo que es lo que habría que fomentar y es lo que pretendemos, que también desde aquí, desde los adolescentes, se transmita y lo discutan en casa y que transmitan esos valores a generaciones que quizás todavía les cueste. Pero yo por lo que estoy escuchándote a ti, estás anteponiendo la nacionalidad de ellos, digamos, de ser europeo y después el tema del país. Lo que pretendemos es que los valores europeos soy europeo de nacionalidad o de origen alemán, francés, suizo. Es decir, que olvidemos o pongamos de lado de qué país somos, sino que somos, como un lema que lanzó la Unión Europea hace ya tiempo, era todos somos iguales y todos somos diferentes, ¿no? Somos iguales y somos diferentes. Tienen que aprender a que esa diversidad es enriquecedora. Ellos van a ser el futuro, nuestro futuro, el futuro de Europa, y van a tomar decisiones. Y yo creo, y personalmente el proyecto, todos los profesores que trabajan en este proyecto, damos prioridad a que los valores de libertad, los valores de solidaridad, de participación, sean valores que estén por encima de unos valores particulares, individuales de cada país. El respeto al otro compañero, discutir temas de inmigración, por ejemplo. O sea, que lo que nos una más es que seamos europeos, porque en el fondo es lo común en este caso, ¿no? Cuando estamos comentando la ciudadanía europea. Es el objetivo fundamental. Respecto, lógicamente, a nuestro país de origen. Claro, esto es un foro de debate de jóvenes europeos, ¿no? Pero de europeos y no europeos. Yo quiero decir también que es importante porque hemos tenido alumnos que han trabajado en el foro que pertenecen a otros países que son hispanoamericanos o incluso de origen árabe, de lengua árabe o de Marruecos y de otros lugares. Y ellos también han aportado mucho. Es enriquecedor precisamente el poder abrir, ¿no? esa mentalidad. Claro, ¿no? Fundamental. Yo además me alegro de lo que estás comentando, porque ya sabes que este proyecto del cual estamos hablando, que es un proyecto que está apoyado por la Secretaría de Estado para la Unión Europea, y además yo siempre en cualquier momento menciono el agradecimiento desde nuestro foro, que es el Foro de Debate Ciudadano, ¿entiendes?, hacia su secretario, que es Íñigo Méndez Vigo, ¿no?, por este apoyo, porque si de alguna forma los ciudadanos, a través de, en este caso, de quien yo represento, que es el Foro de Debate Ciudadano,
tenemos la misión, nuestro compromiso es, por descontado, en debatir con los ciudadanos, el llegar a los ciudadanos, lo que es en este caso el fomento de la Unión Europea, y más en el perfil de estas edades, ¿no? Pero también es cierto que es importante que estos ciudadanos, es que es muy importante que os conozcan, que conozcan qué estáis haciendo, porque vosotros posiblemente tengáis la suerte, ¿no?, de esos colegios, ¿no?, con esas posibilidades que podáis tener, que a lo mejor institutos, digamos, públicos, ¿no?, otros tipos de enseñanza, no tienen esas posibilidades, ¿no? Pero lo que sí está claro, que cuanto más se haga, cuanto más se fomente la ciudadanía europea en cualquier tipo de ámbito, es importantísimo. Yo por eso, nosotros desde el Foro de Debate Ciudadano, pues estamos ahora con vosotros, hemos estado también hace poco en el Ministerio de Defensa, dentro de poco estaremos también con otros institutos también trabajando en ese tema, porque en el fondo lo que sí es cierto, y más que en las circunstancias actuales, es el fomentar y es el comprometernos. Si no hay un compromiso, como es el compromiso vuestro, el tuyo, como coordinador además, que de alguna forma te quiero felicitar, pues sé que estás además muy comprometida con el proyecto, ¿no? Pues la verdad es que se necesitan, ¿no? Porque hoy en día los de medios de comunicación, yo siempre digo que es cierto que hay un exceso, en mi opinión, de información, hay mucha información, pero poca veraz y plural, desgraciadamente, ¿no? Con lo cual es elogioso y es agradecer lo que hacéis. Pero no quería terminar esta entrevista sin antes preguntarte cuál es vuestro futuro. Yo sé cuál es, de dónde venís, cuál es vuestro presente, pero sí me gustaría también que les explicaras a ellos, a los ciudadanos, cuál es vuestro futuro. Como bueno, yo, si me permites, también quería decir que hay institutos públicos, como he nombrado, y en este momento están pasando una situación bastante, bueno, crítica, como todos saben, el año pasado, porque han hecho esos recortes pues ha tocado pues a las tutorías, al tiempo que se dedica también a estos proyectos. Yo confío que esto, en fin, pase, y que creo, y desde aquí, digamos, mi llamada a las instituciones, la importancia que tiene precisamente la educación y el no recortar, quizás precisamente en este sector. Estamos recortando nuestro futuro. Exactamente. El otro día se cumplieron los 25 años de Erasmus y claro, estamos hablando de un proyecto que está dentro de los alumnos o del ámbito universitario. Sin embargo, creo que es fundamental trabajar ya en estos niveles, en los niveles de adolescentes. Los adolescentes que van a ir después a la universidad tienen que abrir sus mentes, no cerrarlas. Y al abrir esas mentes, bueno, pues tenemos esos futuros ciudadanos que nos ayudarán a salir también de la crisis. También quería decir que es importante, por ejemplo, no solo, digamos, fomentar el debate, es que el debate en sí, que es bueno, lleva también al conocimiento de sistemas educativos diferentes. Y los sistemas educativos diferentes, el sistema educativo español, o el italiano, o el alemán, el francés, etcétera, son diferentes y miran la vida y estudian la historia, y estudian todo lo que nos rodea de forma diferente. Con lo cual, no es solo que escuches tus opiniones y las contrastemos. Esto no es un enfrentamiento, es un debate, y es confrontarse, ¿no? Sino que además aprenden a ver que otros ven la vida desde otros puntos de vista, de otra manera. Eso es lo enriquecedor. Lo que se pretende es que el alumno, al final, no sea un alumno o español, o italiano, o francés, sino que sea un poco de todos. Y eso es, creo, lo más importante me quedo con del proyecto. Frase, que esto es un poco de todos. De esta entrevista que estamos aquí haciendo, ese proyecto, apoyado por la Secretaría de Estado para la Unión Europea, de Ciudadanía y Europa, pues de alguna forma es compartir con ellos, con los ciudadanos, un poco de todos, y que ellos también estén compartiendo. Con lo cual, yo lo único que me queda ya es, María Teresa Fernández Gallego, agradecerte como coordinadora de este foro de debate entre jóvenes, profesora, ¿no?, de la Escuela Sí. Estatal Italiana, Sí. ¿no?, del Liceo Italiano aquí en Madrid.
tu presencia aquí, además yo no solamente te lo agradezco yo, también ellos, los ciudadanos también te lo agradecen. Muchísimas gracias. Por Gracias. estar con nosotros. Pero puedo, antes de cerrar, sé que soy Venga. a lo mejor un poco pesada, pero No, no es pesado. precisamente este año el foro ha trabajado el tema de la crisis económica, la crisis europea y también la crisis de identidad europea. Entonces, yo creo que si hace 15 años que empezó este proyecto, ahora hay un euroescepticismo enorme, en general, en toda la sociedad, y es más, creo que es el momento, quizás, de volver a trabajar con más fuerza sobre el concepto de ciudadanía europea. Y nuestro futuro, me preguntabas antes por el futuro, quizás no te contesté. El futuro, yo creo que del foro está pasando también su crisis y quizás sea el momento más importante de trabajar no solo en este foro, sino en otros foros de otros centros escolares, foros como este, para que esa crisis de la ciudadanía europea, en fin, de la identidad europea, se supere también incluso antes que la crisis europea, que la crisis económica. Pues muchísimas gracias por tu presencia. Muchísimas gracias.